Hola a todos y todas. Bueno, estamos con Gloria Inés Ramírez Ríos, quien fuera ministra del Trabajo del Gobierno del Cambio. Yo quiero contarles quién es Gloria. Gloria fue senadora, pero además de haber sido senadora, fue también la primera mujer presidenta de la Federación Colombiana de Educadores, el sindicato más importante del país, el sindicato del magisterio. Pero también Glorita fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres. Y bueno, Gloria siempre ha sido una luchadora desde su juventud por las causas sociales, una militante revolucionaria, una militante del Partido Comunista Colombiano. Glorita, esta conversación, bueno, primero darte la bienvenida. Nosotros quisimos arrancar esta idea de podcast video contigo. Hola Lenny, les presentamos a Lenny. Contigo, pero bueno, digamos por tus ocupaciones, obviamente con la reforma laboral, con la reforma pensional, pues fue complejo cuadrar los tiempos, pero más que hablar de esas reformas, yo quiero que ustedes conozcan a Gloria Inés Ramírez Ríos, a esa mujer revolucionaria. Glorita, yo quiero que empecemos a hablar cuál ha sido tu tránsito como mujer militante a lo largo de tu vida política. Bueno, lo primero que tengo que decir a todos, un saludo grande y gracias por invitarme a hablar de estos temas que poco yo hablo de ellos. El tema para mí ha sido muy importante. Yo desde los primeros años de vida, digamos, tuve una fortuna muy grande sobre el año en 1982, creo que fue, donde tuve la oportunidad como líder, que era de los pioneros y del movimiento juvenil. En mi departamento tuve la oportunidad de llegar aquí a Bogotá a un pleno del Comité Central, y dentro de ese pleno coincidía con que había el primer encuentro latinoamericano feminista. Entonces yo me fui para ese primer encuentro latinoamericano feminista, donde estaban trabajando las mujeres con una consigna: mi cuerpo es mío. Es decir, estaban pidiendo el cese de la violencia, que se respetara, que se conocieran todos esos derechos. Y recuerdo que hubo una anécdota muy importante, porque las mujeres en un acto de protesta se sacaron las prendas interiores, sacaron los brasieres e hicieron un símbolo de que efectivamente el cuerpo de la mujer debe ser respetado como un par, como cualquier otro miembro de la sociedad, y no discriminado, y que otros tomaran las decisiones sobre ellas. Eso para mí fue muy impactante, pero quiero que quede muy impactada, y sobre todo tuvo consecuencias en mi vida posterior, porque yo pienso que el feminismo es una forma de pensar y una manera de vivir. Yo creo que el feminismo enseña mucha coherencia, pero sobre todo que es desde la vista, un mundo desde la vista de las mujeres, pero además entender que en el feminismo había muchas formas. Había un feminismo marxista, un socialista, un feminismo radical. Estoy hablando de aquellas épocas, y yo opté por el feminismo socialista, que es el que vine a traer justamente con otras compañeras que estaban aquí en el partido para discutir lo que significaba el feminismo en las filas comunistas. Y desde allí empezamos un trabajo, y con la convicción de que el problema no es la diferencia, el problema es cuando esa diferencia se convierte en una desventaja, porque entonces aparece una discriminación. Y cuando tú miras la historia de Colombia, vas encontrando que efectivamente esa diferencia de ser mujer llevó a mucha discriminación, como por ejemplo las mujeres tuvieron una entrada tardía a las universidades, a los colegios, a la educación. Las mujeres no tenían la patria potestad de sus hijos hasta después de la década del 50. Las mujeres no podían tener, no eran dueñas de los patrimonios, no tenían ninguna de esas. Las mujeres tenían que ir para donde el marido dijera. Es decir, yo vi exactamente que jurídicamente esa diferencia era una discriminación, y desde allí empezamos a trabajar justamente por la inclusión social, por la paridad, por la participación de las mujeres, por su reconocimiento y por sus derechos. No, para que ustedes lo sepan, Glorita es autora de la ley Rosa Elvira Celi, la ley que tipifica el feminicidio como un delito, pero a su vez también, junto con otras congresistas, de incluir las labores del cuidado en el sistema económico nacional. Entonces, Gloria, durante toda su vida política ha luchado por los derechos de las mujeres, pero pues además ha sido una sindicalista de corazón, cuerpo y alma. Glorita, ¿cómo fue tu paso como presidenta o tu experiencia como la primera presidenta y hasta ahora la única de la Federación Colombiana de Educadores?
Este también es un hecho muy importante que se hace precisamente en el proceso de formación de la lucha, los trabajos colectivos que nosotros hemos hecho en todo el país y sobre todo la importancia de reconocer en estructuras sindicales el trabajo y los derechos de las mujeres. Yo quiero decirles que mi primera acción cuando fui vicepresidenta fue en Pereira. En Pereira yo llegué a la vicepresidencia del sindicato. Y allí, con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, a mí me dijeron, vamos a trabajar también por las mujeres. Y yo me apersoné porque es un trabajo que a mí siempre me ha nacido, además de la lucha contra la igualdad, contra la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Y allí me quedaron nombraron vicepresidenta. Y esperamos un tiempo y una anécdota. Más o menos a los 3 meses al presidente, que era mi compañero, el compañero de lucha, a este compañero tuvo que salir por amenazas del país. Y de la noche a la mañana, pues yo quedé en esa presidencia. Y de inmediato vino una oleada de violencia muy grande que mató casi a 15 compañeros asesinados. Yo recuerdo que semanalmente mataban dos líderes sindicales y eran del magisterio fundamentalmente. Allí yo convoqué una gran marcha departamental contra eso y por primera vez sacamos la bandera de Colombia, esa grandota, grandota, y la gente iba al lado de la bandera. ¿Por qué la bandera? Porque era la manera de darle a la gente resistencia y fortaleza y una manera también de juntar el miedo de todos y de todas. Lo bonito de esto, o la anécdota está porque cuando llegamos ya a la plaza y había tanta gente en la plaza, pues yo tomé el micrófono y yo hice la intervención como cualquiera dirigente y líder y presidenta. Y yo vi que todos mis compañeros estaban alrededor y yo era muy contenta porque qué solidaridad. Y resulta que cuando llegamos a la sede del sindicato me dijeron, ay, todos estábamos listos por si tú no eras capaz de dar el discurso. Porque se te olvidaba. Porque mira, trabajando con uno todo el tiempo, sabiendo que lo que uno tenía, siendo su presidenta, y esa era la opción. Esto llegó entonces a que hiciéramos el comité de mujeres y empezamos también una lucha grande. Luego llegamos a PECODE. PECODE, pues ustedes saben que es una organización muy plural donde están las diferentes tendencias y corrientes de pensamiento que se mueven al interior del magisterio, es una actitud crítica. Y desde allí, por primera vez, PECODE estaba en una crisis grande y me han llamado y entonces yo he asumido la presidencia en el marco de un paro grande que se venía, de un paro nacional. Y desde allí empezamos a jugar un papel muy importante, primero porque había que hacer una unidad. Los educadores solos no eran capaces, hicimos un frente común por la educación pública donde estuvieron los padres de familia y las madres de familia, los estudiantes, los profesores y los administrativos. Este frente común fue muy importante porque peleamos duramente por lo que significa lo que hoy nuevamente se modifica, que es el Sistema General de Participaciones. En ese entonces le cambiaron a la Constitución el artículo 353, perdón, 55 y 356, que tenía un famoso situado fiscal. Y recuerden que la educación venía de un proceso de regionalización a un proceso de nacionalización. Pero lo importante en FECODE es que logramos hacer una cohesión grande de FECODE, formamos un pacto con todas las fuerzas representativas de la federación y desde ese pacto trazamos una estrategia y un programa, donde les dije, no es solamente la política para tener una presidencia, sino para generar una política de conducción aquí que pasa por la defensa de las prestaciones sociales, qué prestaciones y cómo, por la paz, que en ese momento también había pero mucho asesinato, creamos el programa El SOS, que es un programa internacional para proteger a los maestros que efectivamente fueron un blanco muy grande del enemigo de este país, la burguesía y las élites pusieron el foco en los maestros, como lo dicen ahora, ¿no? Los maestros entonces no trabajaban supuestamente, los maestros estaban en huelgas y desde allí hubo una frase que dijeron hay que quebrar el espinazo a FECODE. Pues nosotros salimos con toda a trabajar y mostramos que efectivamente Colombia necesitaba una educación distinta, una educación que tuviera en cuenta la pobreza que hay y que esas privaciones que tenían los estudiantes en sus casas tenía que dárselas el Estado como tal. Creo que esa fue un hito histórico en este país porque los maestros ganamos en dignidad
en esa transición del situado fiscal a una bolsa, nosotros logramos que esa bolsa empezara en 10.600.000.000.000 de pesos y gracias a eso no se disminuyó tanto la educación, contrario a lo que pasó con la salud, que la descentralizaron y sin recursos y desde luego fracasó. Entonces quiero decirte que esta experiencia del Frente Común por la Educación es una experiencia muy grande, es una experiencia que muestra que los estudiantes con los profesores y los padres de familia son una llave maestra para defender la educación pública de este país. Y como mujer, muy contenta. Quiero decir que con mis compañeros todos y todas jugamos un papel importante. Ellos se dieron cuenta que por ser mujer no significaba debilidad, todo lo contrario. Lo que mostramos fue un conocimiento y una capacidad de hacer solidaridad, de unir y de un proceso organizativo, tanto al interior de FECODE como a nivel del movimiento social colombiano. Bueno, yo creo que uno como generación nunca puede hablar desde el adanismo. Por supuesto, uno sabe que hubo muchas mujeres como tú y mujeres antes que le abrieron trocha para que otras mujeres hoy participemos en política. Y han sido reivindicaciones desde el movimiento social, desde el sindicalismo, desde la lucha político-electoral y como senadora de la República, creo que fuiste tú la única senadora elegida junto en el Polo en ese momento. El Polo, la única mujer de izquierda. La única mujer de izquierda, senadora, y pues estaba en esa época también Piedad Córdoba, ¿no? Sí, ella llegó por el Partido Liberal. Sí. Entonces, Glorita, digamos, bueno, a veces uno habla con muchas compañeras y a veces una siente como que reman Arequipe, ¿no? Como que fue pucha. Y hay algo que tú decías cuando te posicionaste como ministra de Trabajo y es, bueno, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. El país avanza. Entonces, si bien nosotras hemos tenido muchas barreras y esas están muy relacionadas con los temas de cuidado, con los temas de violencia, porque históricamente los lugares de decisión han sido ocupados por hombres, o sea, nada más lo que tú decías como, ¿por qué pasa? O sea, yo también fui víctima de ese tipo de situaciones que por el hecho de, no, lo que pasa es que nosotras somos las histéricas, nosotras somos las mandonas, nosotras somos las de mal genio, en cambio en los hombres es el que tiene capacidad de liderazgo, es el que tiene como tal otro perfil en términos de poder de decisión que no recibimos nosotras a la hora de asumir un compromiso digamos, en un escenario político. Y que pese a esas barreras, o sea, porque si ahora nosotras tenemos, pues uno puede decir que ha habido un avance por lo menos de un 5% de presencia política de las mujeres, pero pues como tú misma lo mencionas, estamos hablando de la única mujer del Polo que era senadora en esta época. ¿Cuáles fueron esas primeras barreras que tú dices, era complejo acá, pero aún así nosotras tenemos que mantenernos? Hay unos elementos importantes y tú tocaste uno de ellos, y es que hay una diferencia en los liderazgos de las mujeres. El liderazgo de las mujeres es una voz importante cuando es colectiva. Las voces individuales no funcionan y por eso la historia y la lucha de nuestras antepasadas son fundamentales porque ellas fueron rompiendo un camino. Solo que nosotros logramos consolidar un poco más esa apuesta y visibilizarla, pero yo creo que ese complejo de Adrián, como tú muy bien lo llamaste, es una cosa que el feminismo no reconoce, porque en el feminismo justamente se hace es una fuerza, la voz colectiva, el empoderamiento de la voz de las mujeres. Pero sí hay que decir que para hacer política hay unas barreras de acceso, hay unas barreras, digamos, en pleno desarrollo, y aunque algunas son los techos de cristal que se pueden romper, pero siguen las ventanas de cristal en términos generales. Por ejemplo, una mujer cuando va a entrar en este proceso político no es preparada para el proceso político. No, esa es la primera barrera, que tú no conoces las estructuras y cómo funcionan. Lo segundo, esto es una cosa supremamente clientelar y es una cuestión que es totalmente digamos, donde las financiaciones, que generalmente las mujeres no tienen esas financiaciones, las mujeres no son las que embargan su casa para tener recursos para hacer una campaña. Ese es un punto, digamos, que hace la diferencia. Pero además de la subestimación,
porque siempre está planteada las mujeres para el segundo plano, son marginales. Yo en todo este proceso he aprendido a reconocer mucho una frase de Ofelia Uribe de Acosta. Ofelia Uribe de Acosta decía: no hay que servir para merecer, sino luchar para obtener. Yo creo que esa frase es una frase que puede mostrar las grandes luchas que tienen que hacer las mujeres para poder saltar esas barreras que en principio dificultan. Pero también es claro que cuando una mujer se empodera y cuando una mujer logra entender y comprender lo que significa la dimensión también del poder y por qué es importante estar allí, también juega un papel importante, pero se encuentra con otro problema y es la competencia entre mujeres. Es muy difícil, esto es una cosa patriarcal y ha sido muy difícil que las mujeres no se compitan entre sí, porque todas tienen sus calidades y cada una ejerce un liderazgo, pero todo el mundo está esperando es que se agarren. Y eso es lo que generalmente ocurre. Cuando nosotros hicimos esta primera comisión por el trabajo de la mujer en el Congreso de la República, que no existía, fue algo que impactó mucho, porque fuimos mujeres de todos los pensamientos, o sea, de derecha, de izquierda, de centro. Entonces estaba Marta Lucía Ramírez, estaba Gina Parodi, estaba Piedad Córdoba, estaba Cecilia López, estaba y Gloria Inés. Y como yo era la única mujer de izquierda, pues yo me enfrenté a un proceso bastante fuerte al interior del Polo Democrático y de muchos de sus compañeros y compañeras, porque a pesar de que esto estaba en el programa, decían que yo estaba rompiendo porque estaba con la derecha, y entonces me tocó acudir a un argumento simple. Esto es como una bancada de las regiones. En la bancada de las regiones están las de derecha, que están haciendo un trabajo por su región. Pues en esta bancada de mujeres estamos trabajando por los derechos de las mujeres. Y es así como logramos entonces sacar adelante nuestra primera ley, que es la ley de la no violencia contra las mujeres, que fue bastante discutida porque esta ley tiene 3 puntos muy centrales. El primero es que reconoce el conflicto, y estábamos, recuerden, en la presidencia de Álvaro Uribe, que no reconocía el conflicto armado. El segundo es que es violencia. Entonces, violencia, pues para nosotros la violencia es una relación de poder. No es un problema de pegar, es una relación de poder, que es lo que hay en el trasfondo de esto. Finalmente pudimos ponernos de acuerdo con la Declaración de Beijing. Y otro punto muy importante es que no creían en la violencia económica. Y tuvimos varias reuniones, pero lo importante es que finalmente logramos sacar esta ley, donde también estuvieron las conservadoras con Nancy Patricia Gutiérrez. O sea, todas las bancadas actuamos e incidimos en ello. Más adelante trabajamos con Cecilia López, porque creo que de las más convencidas de eso estamos Cecilia y yo, en el sentido de la economía del cuidado. Es decir, ¿cómo hacemos para que en Colombia se valide que efectivamente las mujeres trabajamos más? Y sobre todo en la triple doble jornada, pero sobre todo lo que es la economía del cuidado. Pero eso no había nada que se hiciera. Entonces nosotros nos apoyamos en la CEPAL y logramos crear las cuentas satélites para incluir ese trabajo del cuidado, cuánto aportaban las cuentas de la nación. Y nos dio que estábamos aportando en ese entonces el 19.8%, o sea, al PIB, mucho más que lo que representaba el petróleo, la cafetería, los cafeteros, etc. Entonces, eso nos llevó a que nosotros nos afincáramos, apalancáramos, y esta ley luego es la que hace el trabajo para que efectivamente la economía del cuidado pueda hoy ser reconocida y sobre todo protegida socialmente. Bueno, las tareas del cuidado, que son aquellas que cuando se hacen nadie lo nota, pero cuando no se hacen todo el mundo se escandaliza. Son las de la sobrevivencia. Y ahora que vamos a cambiar, se está cambiando la matriz demográfica, yo lo que estoy diciendo es, vamos a cambiar el cuidado. Es decir, las mujeres hoy cuidan niños, en 10 y 15 años van a estar cuidando adultos. Sí, así es. Adultos mayores. Así es. Glorita, ¿cuáles fueron para ti, como tú dices, bueno, yo salí del Ministerio del Trabajo y le entregué desde el Ministerio del Trabajo esto a las mujeres? Sí. Yo creo que el Ministerio del Trabajo no solamente es un símbolo,
a nivel nacional. Yo pienso que lo más importante que logramos es montar una matriz que el trabajo no es una mercancía, el trabajo es un derecho fundamental para los colombianos y colombianas. Y por eso nuestra lucha fue para pasar a estándares internacionales y estándares nacionales donde efectivamente se recuperen los derechos de este país. Y la matriz que logramos romper es que para avanzar en generación de empleo y para avanzar en productividad no se puede hacer sobre la base de destruir derechos de los trabajadores. Por eso nuestra tarea fue recuperar derechos y dentro de esos derechos le dimos un papel especial a la estabilidad laboral, que eso implica tanto para hombres y para mujeres. Dimos un trabajo muy especial y grande a todo lo que significa la dignidad del ser humano y por eso nuestra política central es el trabajo digno y decente. Y desde allí el reconocimiento de las mujeres. Yo creo que queda claramente la economía del cuidado puesta en esta reforma laboral. Quedó fundamentalmente puesto también el reconocimiento diferencial biológico de nuestros cuerpos. Por eso hice una tarea muy grande para que se reconociera el hecho incapacitante de una endometriosis, que eso no lo sufren sino las mujeres. Y cuando uno tiene ese proceso es realmente muy complejo poder trabajar. Por eso la incapacidad por endometriosis diagnosticada es una conquista muy importante. La formalización laboral de las trabajadoras domésticas, yo creo que eso es fundamental. Son más de 600.000 mujeres que están organizadas y que hoy tienen la posibilidad con esta reforma de formalizarse y de esta manera también dignificar sus vidas. Importante también que allí está incluido el trabajo del campo. Hablamos de la protección familiar, pero cuando hablamos de la protección familiar, hablamos también de ese trabajo de la mujer rural, que no solamente se limita a producir la alimentación cuando está en su casa, sino que además ella tiene trabajos cercanos a su casa, como son la recolección de pasillas, la crianza de animales. Todo esto entonces entra para que sea reconocido de alguna manera en su protección social y en derechos laborales. Y finalmente, en esta reforma para nosotros ha sido muy sustancial el reconocer que dentro de la informalidad hay un mayor número de mujeres, es decir, es donde están más desprotegidas. Y desde allí creamos un trabajo especial para mirar esas brechas de género salariales que hay, porque nuestra teoría siempre ha sido a trabajo de igual valor, igual remuneración. Por nada en la vida podemos justificar que dos personas que hacen el mismo trabajo y tienen la misma capacitación e información, una gane menos que otra. Por eso creamos un grupo de élite de género, donde el objetivo y el sentido de ese grupo de élite es trabajar porque las normas laborales se cumplan especialmente para las mujeres. Y con este grupo élite nosotros logramos hacer más de 21.600 intervenciones y encontramos muchas maneras de cómo se ocultaba esa brecha salarial entre las mujeres, pero también esa discriminación real. Así es pues que hoy este legado se lo dejamos al país. Este grupo de élite sigue funcionando. Espero que con el tiempo se siga fortaleciendo mucho más. Y dejamos también unas normas de manera tripartita trabajadas con la mesa de concertación. En eso logramos que los empresarios, trabajadores y el gobierno estuvieran de acuerdo y es en el convenio 190 para ratificación de Colombia. Este es un convenio que es muy fundamental porque toca lo que es el acoso laboral y el acoso sexual, que generalmente uno va acompañado del otro y permite que puedan investigarse más allá de los entornos laborales y también se puede hacer en entornos domésticos. O sea que es una ley que va a marcar una diferencia muy importante en la vida de las mujeres. Con ella nosotros armamos unos protocolos, el protocolo del acoso laboral, el protocolo del acoso sexual y dejamos claramente que por un trabajo sin miedo, por un trabajo donde todas nos reconozcamos en igualdad y yo creo que esa lucha es la que nosotros estamos llevando. Y también trabajamos en la reforma pensional. Muchos critican, pero esta reforma pensional que cambió nuestro régimen, porque afortunadamente es una ley de la República, esta reforma hizo dos puntos centrales. Uno es que pasó de un régimen de competencias y de reparto simple a un régimen de pilares.
Y esto ya hace una diferencia, porque en los pilares se crean 4 pilares. No solamente el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el contributivo y el voluntario. Y esto hace una escala de inclusión social, porque es desde el que tiene cero, del que no ha podido cotizar el sistema, hasta el que tiene mucho y puede ahorrar para mejorar su pensión. Con este sistema acabamos una inequidad muy grande. Y es que antes no habían sino dos sistemas sin competencia. El público, que era Colpensiones, y el privado, que son los fondos. Estos 4 fondos todavía siguen, pero de manera complementaria. En eso miren la diferencia. Solamente de cada 4 ancianos, uno tenía una pensión. O sea que el sistema no pensionaba. Colpensiones tenía 6 millones de afiliados y tenía pensionados 1.740.000 pensionados. Y los fondos tenían 18 millones de afiliados y solo 318.000 pensionados. Esto mostró que no estaban cumpliendo con su papel y el 70% estaban los fondos privados y el 30% en el sistema público. Esta ley lo que hace es invertir. Entonces ahora el 70% va al sistema público y el 30% al sistema privado. ¿Qué hace? Que ponemos un límite, porque el Estado tiene que proteger aquellas personas que no tienen nada. En el caso contributivo, eso se le pone un límite hasta 2.3 salarios. Yo pensaba que 4 salarios era lo que el Estado debía proteger, pero eso es con voto y lo que el Congreso dijo son 2.3. Entonces, a raíz de ahí, ese 2.3 será con Colpensiones y es la pensión pública para todos los colombianos trabajadores que coticen. Y el resto va a través de un fondo privado. Este fondo privado maneja esos recursos, no ellos, esos recursos van a ser manejados por el Banco de la República, pero la persona, todo el excedente de 2.3 lo lleva a estos fondos. Y allí hace una cosa muy importante, porque al final de sus días, cuando ya cumple su edad de pensión, se le suma y queda una sola pensión, que la paga el sistema público, o sea, Colpensiones. No le damos la vuelta al usuario. Pero ahí lo novedoso es que colocamos un bono de género para las mujeres. Este bono de género está sobre la base de un estudio que nos muestra que a las mujeres siempre les falta entre 3 a 7 años para poder tener el derecho a la pensión. Entonces nosotros les damos un empujoncito y es que hasta por 3 hijos y por cada hijo le reconocemos 50 semanas de cotización. O sea que al total son 150 semanas que son más o menos de 3 años. Esto es lo que hace que las mujeres, por ejemplo, el próximo año, más o menos 28.000 mujeres son las que se van a beneficiar de este bono. Y luego asumimos la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que todas las mujeres se pensionan con 1.000 semanas de cotización. Esto para nosotros es extraordinario, lo asumimos, pero lo asume de manera diferencial, o sea que al año 2035 35, 36 se estará haciendo. Nosotros entonces, mientras tanto, tenemos ese bono de género que nos va a ayudar. Y termino esto con un punto que es la pensión anticipada, que yo pienso que es una cosa hermosa. La pensión anticipada es que esto le va a servir a muchos millones de colombianos y colombianas. Porque cuando una persona trabaja, ella puede trabajar contigo o no, pero acuérdense que son 1.000 semanas. Cuando tenga 1.000 semanas, yo le puedo dar el derecho a la pensión. Le entrego su pensión y le sigo descontando de su mesada hasta que cotice las 1.300 que le faltan o lo que le falte para tener su pensión. Aquí lo bueno es que él puedo darle su derecho y de su mesada yo le descuento. Esa es una figura que va a ayudarle a muchas personas extraordinariamente. Y en el semicontributivo 2 cosas claras. Y es que hoy eso existe, eso existía, pero yo lo puse como semicontributivo. ¿Por qué? Porque la gente hace un ahorro y ese ahorro se lo devuelve. Esa es la gente que cotiza al sistema pero que nunca alcanza los requisitos. Yo lo que hicimos es que después de 300 semanas cogemos ese ahorro, le ponemos 3 puntos de capital, le aumentamos el IPC y si es un hombre le ponemos un 20% de subsidio y si es una mujer un 30% de subsidio. Y al final yo no le devuelvo esa plata, sino que se la transformo en una renta vitalicia, es decir, hasta que se muera, para que pueda de verdad tener un ingreso y dignificarse como tal.
Y en el solidario es muy sencillo, son los adultos mayores que nunca tienen nada, que nunca pudieron cotizar, y vamos a sacar de la pobreza extrema a cerca de 3 millones de adultos mayores. Esto significa que hoy la Colombia Mayor, que son 1.704.000 personas y que ganan 80.000 pesos, esa Colombia Mayor la vamos a triplicar a 225.000 pesos, que es el de extrema pobreza hoy. Eso va cambiando de acuerdo a los años. Pero hoy a esos más los que están por fuera son los 3 millones a quienes les vamos a dar a primero de julio este beneficio de la renta para que salgan de la extrema pobreza. Estos fueron los trabajos que logramos hacer y que yo creo que posicionan mucho al Ministerio del Trabajo. Y quiero decirles a todos y a todas pues que de verdad creo que este es el logro para Colombia. Esto tiene un impacto directo en la lucha contra hechos. Por eso me dediqué con mucho empeño en que efectivamente esta ley pudiera salir. Quiero decirles que hoy está en plena reglamentación y que vamos a estar listos para el 1 de julio a hacerla en realidad. Otras cosas hicimos, claro que sí. Modernizamos el Ministerio del Trabajo, montamos 3 sistemas de información nuevos, un sistema de información para el empleo, otro sistema de información para la formación para el trabajo y desde luego un sistema de información gerencial. Esto va a permitir que el Ministerio pueda avanzar, maneje la data real, los incentivos para las empresas para la generación de empleo, pero también para que los jóvenes puedan prepararse, porque recuerden ustedes que hay 3 cosas muy importantes. En 10 años las relaciones laborales que hay hoy serán totalmente distintas. Esto va a depender del impacto de la ciencia, de la tecnología y de la inteligencia artificial. O sea, imaginémonos los drones, las máquinas, los robots, todos ya cambiando puestos de trabajo. Nosotros dedicamos a que hay que proteger al ser que está detrás de la máquina y esto implica una formación especial y por eso nos hemos dado esta batalla campal para reestructurar el SENA. Estamos haciendo los SENAs transformándolos tecnológicamente, también el SENA para el campo, porque el sistema rural colombiano no está incluido en la protección social. Este ministerio deja a los campesinos incluidos y también con la posibilidad de formalizarse con la reforma laboral. Y hay que seguir las transformaciones. Yo lo que he dicho es que hoy más que nunca Colombia tiene que seguir en esas transformaciones. Y esas transformaciones pasan por la justicia social, la justicia ambiental, la justicia de género, pero también con una lucha clara contra la corrupción y la politiquería. Y por eso he dicho y le he recordado tanto lo que significan las palabras de nuestro querido Carlos Gaviria Díaz, a quien acompañamos en todo este proceso. Hay que trabajar sin sectarismos. El presidente tiene razón. Hay que trabajar sin sectarismos. Pero también le dije al presidente sin ambigüedades. Eso significa que hay que tener la esencia clara de lo que queremos y esos pactos y alianzas que hay que hacer los tenemos que tener claros, pero sabiendo que hay que empoderar es sector popular y social que en última instancia es el que hace la revolución. Y termino diciendo, tenemos mucha claridad y yo tengo mucha claridad de que no estamos haciendo una revolución, sino unas reformas, que nos dedicamos a que fueran lo más estructurales posibles para que efectivamente hayan en el campo a la justicia social y a la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Ay, Glorita, muchas gracias. Yo tengo como uno, pues también para complementar, bueno, como para añadir algo de lo que tú decías, y es que, claro, cuando se veía en redes, por ejemplo, el tema del reconocimiento de las 50 semanas por cada hijo tenido, es un reconocimiento al cuidado y el hecho de que haya tenido un hijo son semanas de gestación, son semanas en las que necesita, o sea, todo ser humano necesita cuidado en algún momento de su vida, o sea, desde que nacemos hasta que morimos. Y esto parte porque las mujeres en muchos casos cotizan menos semanas precisamente por las actividades de cuidado y cuando deciden tener hijos, ¿no? Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Porque no falta el que siempre sale a tergiversar, no, entonces se van a poner a tener de 10 hijos. No, pues vaya y tenga un hijo usted a ver si seguramente es tan sencillo, ¿no? O sea, la licencia de paternidad, ¿no? Lo ampliamos porque es muy importante a los hombres esa posibilidad. Eso no es que no me quede en la casa, es que la crianza es algo muy importante, esa afectividad nos une y sobre todo yo pienso que esa también ayudará mucho a la transformación porque hace que efectivamente cambie la vida de la gente.
Y que además, o sea, lo único que no pueden hacer, puede hacer un papá es amamantar y parirlo. Y las mujeres siempre hemos trabajado en la vida un lema. Mire, desde la primera reivindicación de las mujeres trabajadoras siempre está por nuestros derechos y planes de vida. O sea, la mujer siempre ha luchado por el derecho y la vida. ¿Por qué por la vida? Porque esto es una economía descuidada que no se reconoce, que todavía no se reconoce comercialmente. Glorita, bueno, gracias al feminismo, a las luchas de las mujeres, nosotras hemos dejado de normalizar un montón de situaciones que vivimos en lo cotidiano, que vivimos en la intimidad, que vivimos en lo político, que vivimos en la sociedad. Y a mí bueno, o sea, siempre he sido como un poco, por decirlo así, reticente, bueno, que o sea, que nosotras somos las que denunciamos, nosotras somos las que somos víctimas de violencias, pero entonces ahora resulta que nosotras somos las que tenemos que responder cuando existe algún tipo de denuncia de hombres que se encuentran alrededor, bien sean las organizaciones o los proyectos, bien sean sociales o políticas, pero además como que somos las que tenemos que irnos de los proyectos políticos. Entonces yo, o sea, y creo que a veces nosotras recibimos más juzgamiento, y a veces no, siempre nosotras recibimos el doble como en todo, que digamos el pacto patriarcal que existe, ¿no? Cuando sale algún tipo de situación, pero ¿dónde están las feministas que no se han pronunciado? ¿Dónde están las mujeres del pacto histórico? ¿Dónde están las mujeres de tal lado? Y no le preguntan nunca a los hombres de esas mismas organizaciones políticas, a los hombres que están alrededor de ellos, y que eso hace también además que se mantenga el pacto patriarcal, ¿no? Entonces, digamos, nosotras somos las que hemos puesto en evidencia todo este tipo de situaciones, o sea, para que dejen de ser normalizadas, pero además nosotras somos quienes sufrimos, pero entonces también toca responder por ellos y entonces también tenemos que irnos nosotras. ¿Tú qué opinas sobre eso un poco en estos contextos? Yo pienso es que nunca podemos olvidar que estamos en un contexto de una sociedad capitalista, machista y patriarcal. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese es el contexto en el cual nosotros actuamos. Y lógicamente, lo que tú has dicho es cierto, porque esa es la respuesta. Si las mujeres esperamos a tener todos los derechos, no podríamos actuar, porque ese es el patriarcado y ese es el machismo. Entonces nos toca es incursionar y denunciar. Hoy tenemos las garantías para denunciar. Lo que pasa es que todavía esas denuncias no cumplen, no se desarrollan. Por ejemplo, mire, la ley del feminicidio penaliza ya este delito como tal, lo caracteriza y lo penaliza. Sin embargo, siguen matando a las mujeres y se siguen evadiendo, lo que no significa que todavía no hemos logrado el impacto que necesitamos crear en la sociedad. Y lo que yo llamaría es a ganar muchos más sectores. Esto no es un problema solo de mujeres, este es un problema de democracia de un país, y eso significa que tenemos también que buscar que los compañeros, los hombres, los jóvenes, los niños, toda la sociedad no normalice la violencia contra la mujer. Y hacia allá nosotras tenemos que avanzar, porque dentro de nuestro género femenino tenemos muchas mujeres patriarcales, tenemos muchas mujeres machistas que reproducen este mismo sistema como tal. Entonces tenemos que trabajar bastante. Hemos logrado unos espacios importantes, pero esos espacios no son suficientes para que efectivamente sigamos trabajando por la igualdad. Recuérdese que nosotros siempre hemos dicho, ¿no es cierto? La lucha de las mujeres o la violencia contra la mujer no hace parte del mandato del cambio. Por eso tenemos que trabajar duramente para que quienes estamos en movimientos alternativos, y en este caso con el pacto histórico, esta consigna, esto se vuelva una norma de vida, y eso lo lograremos poco a poco. Por lo menos hoy se rechazan ese tipo de comportamientos, otros lo legitiman, pero poniendo como siempre la causa por encima. Pero aquí hay que decir con claridad de que sin las mujeres el cambio no va. Esto es una consigna y una premisa. Y hoy llamo también a las mujeres para que como movimiento social siempre entendamos que no solamente es la violencia, sino la discriminación y toda esta cultura patriarcal que nosotros mismas reproducimos, tenemos que irla transformando para que Colombia pueda avanzar hacia un país de derechos. Y termino con esto, Glorita. Hay pues claramente gobiernos fascistas en ascenso en Latinoamérica y en el mundo, y una de
de los países más grandes, en este caso Estados Unidos. En este caso lo vimos en Argentina, lo vimos en Ecuador, lo vimos en El Salvador. Por ejemplo, la presidenta de quien fuera presidenta de la FEDIN, esta compañera salvadoreña, Lorena, que también ha sido víctima de persecución en El Salvador, está exiliada como tú lo mencionas. Y esta semana hablábamos con Elizabeth, que fuera ministra de Mujeres en Argentina, el primer ministerio que borró Javier Milei, y es cuál debe ser la respuesta de las mujeres para enfrentar cualquier tipo de retroceso en contra de nosotras. Bueno, a ver, yo pienso primero que hay una reconfiguración política mundial, y en esa reconfiguración política mundial están saliendo alternativas distintas. Estamos pasando de la unipolaridad a la multipolaridad. Hoy estamos pasando no solamente ya del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, hoy hay una nueva estructura financiera, una nueva arquitectura que se está creando, que son los BRICS. Es una manera distinta de relacionarse entre los países. Tenemos, por ejemplo, la Alianza Sur-Sur, que es fundamental para los procesos de cambio que se están dando al interior de nuestros países. Creo que hay que estar. Colombia está claramente posicionada. Colombia sabemos que va hacia el proceso alternativo, ha cambiado su forma de relaciones exteriores o de alianza con otros países. Ahora estamos buscando para que toda la región latinoamericana se integre, y efectivamente dentro de la integralidad de sus luchas está la lucha por la justicia de género, que de otro la dicen es por los derechos de las mujeres. Es esa misma lucha que hay que despatriarcalizar la forma de hacer la política, y yo creo que ahí nosotras jugamos, porque lo que se ha demostrado en la historia es que la lucha de las mujeres siempre han estado presente tanto en los procesos de cambio como en aquellos otros procesos de legitimación de pérdida de derechos. Ahora nosotros tenemos que decir que la lucha fascista viene avanzando en el mundo, porque las derechas están volviendo a retomar el poder. Eso implica que quienes estamos en la lucha alternativas tenemos que ponderar más hacia los procesos unitarios, hacia los procesos democráticos, y construir en las diferencias para que podamos de esta manera lograr nuestros sueños, y es de que vivamos en un mundo más equitativo, en un mundo igual, y sobre todo en un mundo con inclusión. Yo creo que eso es importante, y en un mundo sin guerras, porque las guerras son hoy la manera de salir de las crisis, y nosotros sí tenemos que evitar a toda costa la guerra. Por eso la Federación Democrática Internacional de Mujeres es una federación mundial que trabaja las mujeres contra la guerra. Son mujeres madres que desde la Primera y Segunda Guerra Mundial se han unificado para luchar contra las guerras y trabajar por la paz como un escenario necesario para que se pueda avanzar en el bien común, y sobre todo las mujeres podamos seguir avanzando en derechos y en vidas plenas. ¿Vas a salir el 8 de marzo? Sí, claro. ¿Desde dónde vas a salir? En la calle el 8 de marzo, claro. 8 de marzo, 1 de mayo son fechas que es en la calle donde tenemos que estar. ¿Vas a estar aquí en Bogotá o en Pereira? Voy a estar aquí en Bogotá. Bueno, entonces Glorita nos va a acompañar desde el mural de la 45 hasta el consejo en la movilización. Entonces vamos a salir para que nos acompañen, ¿no? Ok, ahí nos vemos, en la calle. Siempre. Bueno, Glorita, muchas gracias. Bueno. Siempre mi admiración y respeto para ti, y muchas gracias por ser ejemplo para tantas mujeres. Y también que has hecho una lucha ejemplar en ese consejo, sabiendo que la voz de las mujeres se alza, no solamente reclamando dignidad, igualdad, paridad, sino también justicia social. Así es. Gracias.